¿Qué tal? Digo de semana, en este miércoles de corte de caja político, como siempre gusto que nos acompañen. Mi nombre es Jesús Villas Gastelum. Hoy tenemos temas muy interesantes. Hoy comparte el análisis con su servidor Efraín Martínez, consultor, estratega político, le sabe el tema político, así que va a estar bueno el programa, temas de la agenda nacional, así que arrancamos corte de caja. Bienvenidos. Bien, y como siempre, un gusto que nos acompañen en esta semana, en este corte de caja político, como todos los lunes y los miércoles, con los temas de la agenda política, de gobierno, de partidos políticos, martes y jueves, temas de negocios, como el día de ayer que vimos temas ahí relacionados con el tema de comercio, el día de mañana también regresamos con temas de negocios, pero hoy el tema son la agenda, son los temas de gobierno, temas de política, hay temas en la agenda nacional que creo que son interesantes para todos ustedes, como siempre, invitarlos a que puedan seguir a Corte de Caja a través del portal, a través de las redes sociales, para poder interactuar y escuchar sus comentarios, sus sugerencias sobre los temas que tratamos aquí en Corte de Caja. Y en la agenda de temas del día de hoy tenemos, bueno, baja la popularidad de AMLO, baja Andrés Manuel López Obrador en las preferencias o en lo que sería lo que es básicamente el respaldo ciudadano. Creo que vale la pena analizar las últimas encuestas al respecto. Por otro lado, también un análisis de las 6 elecciones que tiene en nuestro país durante este año, las 6 elecciones estatales que serán un termómetro sin lugar a dudas importante de cara a lo que es todo ya apunta hacia el 2024 y el 2022 está importante el análisis para este año. Por otro lado también, ¿cómo van los presidenciales? ¿Cómo van las encuestas a nivel de los principales candidatos o precandidatos en este momento, con rumbo a los 2024? ¿Quiénes están ahí avanzando? ¿Quiénes avanzan? ¿Quiénes retroceden? Creo que vale la pena darle un seguimiento a ese termómetro. También, por otro lado, está Luis Donaldo Colosio Riojas listo para la grande. Vamos a analizar el perfil de sin lugar a dudas, un perfil sumamente interesante en la política nacional. Pero bueno, damos la bienvenida a Efraín Martínez para el día de hoy aquí en Corte de Caja. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Una gran oportunidad de estar en tu programa, en este espacio tan relevante que ha estado dando importantes aportaciones a todos los usuarios, a todo tu auditorio sobre los diversos temas económicos y políticos. Muchísimas gracias, Efraín, por acompañarnos. Pues tú como consultor, como estratega político, siempre estás pendiente de todo lo que se mueve en el acontecer de política y gobierno en nuestro país. Sabes también ahí de otro de los detalles de lo que sucede con los principales actores políticos nacionales y por eso importante que podamos tener esta plática, este análisis conjunto de estos temas que generan siempre la agenda nacional. Pero arrancando con el primer tema, si te parece, Efraín, ¿cómo ves el tema de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador? Tú siempre, de alguna u otra forma, una de tus áreas de especialidad es el tema de lo que son las encuestas, lo que son todo el seguimiento de preferencias y el seguimiento de popularidad de los principales actores políticos. Platícanos un poquito cómo está el tema ahí de las últimas encuestas respecto a la popularidad de AMLO. ¿Está bajando como algunos están señalando? ¿Cómo es el análisis en este momento, Efraín? Fíjate que es un punto de inflexión el que estamos viviendo ahora, después del tercer año de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por lo general, en todo gobierno de 6 años, en el caso de México, que es lo que dura, es el periodo de un presidente de la República, por lo general, el cuarto año empieza ya a tener consecuencias el desgaste natural del gobierno, y más aún cuando el ciudadano, el elector, empieza a percibir si existen o no existen resultados, si los compromisos de campaña se han cumplido o se han cumplido parcialmente o en su totalidad. Y es ahí donde ya empieza una etapa de evaluación por parte de la ciudadanía, por parte del elector. Y hoy nos encontramos con que ha habido una serie de mediciones en la última semana en relación a un suceso y un acontecimiento que se dio recientemente. Y nos referimos a la Casa Gris, esta
investigación que da a conocer un grupo, el Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción, sobre una casa en la cual está vinculado el hijo de Andrés Manuel López Obrador y que de alguna otra manera va resultando en las investigaciones un presunto conflicto de interés. Y eso obviamente ha tenido sus consecuencias en la aceptación, en la aprobación, en la evaluación del presidente de la República. Quiero decirte que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hasta este momento ha sido uno de los mandatarios con mayor aprobación en la historia moderna del país. Sin embargo, nadie está exento, ningún gobernante está exento de este tipo de acontecimientos que se van presentando en la vía democrática de cualquier país ante este tipo de información que sale a la luz pública a través del periodismo de investigación. Y obviamente en estas mediciones se identifica ya en 3 casas encuestadoras que hay una caída de la aprobación del presidente. Por ejemplo, en El Financiero, que fue una de las casas encuestadoras que dieron a conocer este estudio de opinión, ellos hablan de que la aprobación del presidente cayó 7%. Está también la casa encuestadora de México Elige. México Elige también sacó un estudio de opinión la semana pasada, o menos, yo creo que hace pocos días, y también habla de una caída de 7.7%. Y el día de ayer o antier, Consulta Mitofsky también da a conocer un nuevo estudio de opinión donde el presidente se sitúa en el 60% de aprobación. Aún sigue estando muy alto, sin embargo, ya podemos encontrar ahí una caída en la aprobación y un incremento en el segmento de población que desaprueba al presidente de la República. Esto no se había dado y creo que es importante comentarlo en corte de caja. Claro que sí, interesante ahí lo que están proyectando estas casas encuestadoras. Definitivamente no es imbatible el presidente a lo que son algunos de los detalles de la agenda que le han probablemente afectado en su imagen, pero si te parece vamos a analizar qué es lo que podría estar afectando la imagen de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. ¿Por qué está baja? ¿Qué significa esta baja? ¿Cuál es su interpretación? Si te parece, Efraín, lo platicamos regresando a este corte. Vamos rapidito, regresamos a corte de caja. Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos. Sé parte de TVD Primera Plana, tu canal. Tú también evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando en este miércoles de Corte de Caja Político, analizando el tema de las encuestas, las últimas encuestas que miden la popularidad del presidente, cuál es el respaldo que sigue teniendo de la ciudadanía a nivel nacional. Efraín, que es experto en el tema de seguimiento y de encuestas, de análisis de encuestas, habla ahí de que estas 2 encuestas primeras que está mencionando, una de ellas del Financiero, tienen ahí lo que sería una caída de casi un 7%, la de Consulta Mitofsky, ahorita platicábamos tras bambalinas en el corte, de que estaría reflejando una caída de más o menos un 3.5%, es un poquito menor la caída en esta encuesta de Consulta Mitofsky. Sin embargo, de acuerdo al rango que tienen ahí de que puede tener cualquiera de estas encuestas, más o menos tendrían ahí con el margen de error, andarían
en niveles ahí que pudieran andar en un segmento similar. ¿Qué está reflejando esta caída, Efraín? Si lo comparamos, que independientemente de esta caída, el presidente sigue teniendo a su tercer año de gobierno un índice de popularidad muy alto, cercano al 60%, lo cual es algo que no sé si tenga registros históricos de lo que es las preferencias o el respaldo del presidente. Qué bueno que tocas ese punto porque la popularidad de Andrés Manuel López Obrador obedece también a una estrategia que ha implementado el presidente de la República. Y esta estrategia del presidente de la República se enfoca esencialmente en la comunicación política. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está logrando este posicionamiento en la preferencia, en la aceptación, en la aprobación de la ciudadanía? Lo hace a través de un ejercicio diario que son las conferencias matutinas o mañaneras, que eso le permite a él tener el control de la agenda nacional, le permite tener un espacio para defenderse, incluso para implementar una estrategia ofensiva y una estrategia defensiva de su proyecto, de su gobierno, y eso le permite ir un paso adelante con la oposición. Es decir, cuando el presidente en la mañana ya fijó un posicionamiento, un pronunciamiento, una postura sobre un tema, la oposición tiene que esperar a analizar lo que ha expresado el presidente para posteriormente reaccionar. Entonces, eso le da un paso adelante al presidente precisamente por estas conferencias que son en la mañana, a primera hora. Y eso le da una enorme ventaja para lo que yo te platicaba hace un momento, el control. Son estos dos factores, el tema en sí de lo que sería el manejo personal que tiene Andrés Manuel López Obrador del tema mediático. Es considerado por muchos, incluso muchos de sus detractores, pues como un experto en el manejo del lenguaje mediático, de la forma de comunicar el presidente, y además lo que también de alguna otra forma, el otro elemento, la propia mañanera en sí. Muchos la critican y hablan que incluso es más un talk show que una rueda de prensa, pero al final la conjunción de estos dos elementos, el manejo personal que tiene él del tema mediático y lo que es la mañanera como instrumento de difusión de su agenda, ¿consideras que este binomio ha permitido que el presidente se mantenga en los niveles que actualmente tiene? Acabas de tocar un punto que hay que resaltarlo. Andrés Manuel López Obrador tiene un atributo que es reconocido, como tú lo mencionabas, por los especialistas. ¿Y cuál es? Él es una persona que sabe comunicar. Es un presidente que conoce muy bien la idiosincrasia del mexicano. Hay que tener presente que el presidente de la República llegó con una base electoral y una base social del nivel socioeconómico bajo. Varios de los eslogans de su campaña en 3 ocasiones que jugó por la presidencia de la República, tiene que ver precisamente primero los pobres, por el bien de todos, todo enfocado en una estrategia muy popular. Y eso le ha dado una ventaja por encima de cualquier actor político. En el México de hoy, no conozco hasta este momento un presidente de la República que haya recorrido todas las regiones del país como lo ha recorrido Andrés Manuel. Eso le permite conocer a la gente, conocer al mexicano en cada región del país, y eso lo dota de herramientas dentro de la comunicación, porque sabe qué decir y qué no decir. Es decir, voy a ser más coloquial, sabe cómo hablarle a los oídos al ciudadano, a su base electoral, a quien lo llevó al poder. Claro, y eso de cierta forma ha permeado en el tema de lo que es pues el respaldo a muchos de sus mensajes, a muchos de los temas que fija en la agenda. Y esto en cierta forma, durante mucho tiempo, Efraín, tú que eres experto precisamente en el seguimiento desde el impacto de los mensajes mediáticos, de cierta forma descolocó a la ya de por muy empequeñecida oposición en el país. Creo que el tamaño de la oposición en el país prácticamente sería inversamente proporcional al manejo mediático del presidente. Es una oposición menguada, con muy poca capacidad de respuesta, con muy poca capacidad de fijar agenda, de constituirse como una viabilidad para los ciudadanos, y en ese sentido el presidente aprovecha
con su mensaje, el empequeñecerlos todavía más, pero de alguna otra forma, Efraín, no sé si coincidas, de que al final pasa el tiempo y hay actores que de alguna otra forma entienden a este juego y empiezan a jugar con las mismas armas o herramientas de comunicación que el presidente, como pudiera ser el caso de Mexicanos contra la Corrupción y Carlos Loret de Mola como el vocero de esta corriente crítica hacia el presidente. ¿Consideras que el que ellos hayan aprendido su estilo de juego, vamos a llamar en términos futbolísticos, sea la razón en la que ya le están compitiendo con sus mismas armas y que está golpeando esto en cierta forma parte de lo que sería ya la popularidad del presidente? ¿Consideras que es un factor o todavía no lo consideras tan relevante? En política todo cuenta. Y quiero decirte que lo que tú acabas de describir muy acertadamente, obviamente es un factor determinante, es un elemento que cuenta para poder mermar, vamos a decir, cuando se está señalando, se está cuestionando los desaciertos o los errores de un gobierno. Pero también hay una realidad. Yo te hablaba hace un momento del punto de inflexión. Ya cuando empieza el cuarto año de un gobernante, en este caso de un presidente de la República, se encuentra con la realidad. Y lo que están viendo los mexicanos es lo siguiente. Parte de lo que yo te comentaba ahorita de la estrategia de comunicación política del presidente es haber construido una narrativa muy exitosa, pero la narrativa empieza ya a desmoronarse, ya a caerse por una simple y sencilla razón. Los resultados gubernamentales, la realidad ya está rebasando la narrativa, es decir, los ciudadanos que en un momento dado estuvieron escuchando y dándole seguimiento a las conferencias matutinas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, empiezan a darse cuenta, a percatarse de que no hay buenos resultados en la economía, no hay buenos resultados en seguridad pública, empiezan a afectarse la economía familiar, la gestión y el manejo de la pandemia tuvo sus consecuencias, ha tenido sus consecuencias. Todo es un cúmulo. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con los homicidios a los periodistas, cómo esto ha ido trascendiendo, los errores y desaciertos que está cometiendo el presidente a confrontarse con varios países. En menos de 2 semanas, 3 semanas, el presidente abrió un fuego o una confrontación. Una pausa, dijo el presidente. Sí, con España. Una pausa, ¿no? Que hoy quiso acotar, señalando que no era un tema de una pausa en las relaciones con los españoles, como comunidad, como población, sino que era una pausa con las empresas, lo cual evidentemente también no es algo que los inversionistas quieran escuchar. Pero si te parece, Efraín, yo creo que vale la pena el análisis como lo estás contemplando en tanto la perspectiva de que estos elementos son elementos que sin lugar a dudas pudieran estar ya afectando un poco la popularidad a pesar de mantenerse tan alto. Si te parece, Efraín, vamos rapidito a una pausa comercial y regresamos aquí a Corte de Caja. Está bueno el tema, siga con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos. El que busca, encuentra. Tú ya no busques más. Estás en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos cocinando nuevos contenidos. Sé parte de TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando aquí en Corte de Caja Político, programa que la señal sale desde TVD Primera Plana.
y se difunde a través de propio TV de Primera Plana y también a través de Corte de Caja TV y todas las que son las redes sociales de Corte de Caja. Un gusto que siempre nos estén acompañando. Pero bien, Efraín, estábamos cerrando el tema de lo que sería pues esta interpretación de esta caída en lo que son las preferencias o el posicionamiento del presidente a nivel nacional, pero que de alguna otra forma sigue estando el presidente en niveles muy por encima de lo que anteriores gobernantes habían estado a los 3 años de gobierno. Meses de un año de que en el tema económico se avisora complicado. ¿Tú ves que esta ya es una tendencia irreversible de caída del presidente o nuevamente detendrá su caída y tendrá un nuevo repunte? ¿Cómo ves tú la perspectiva de lo que serían estas encuestas que miden la popularidad del presidente? Creo que la tendencia va a ir a la baja porque nos encontramos ya, como hace un momento te comentaba, en una etapa donde la ciudadanía está confrontando el discurso y narrativa del presidente con los resultados gubernamentales. Y en ese balance y en esa evaluación vamos a ver cómo el presidente se mantiene o continúa esta tendencia hacia la baja, este decremento en su popularidad. También vamos a saberlo de conformidad a cómo se vayan presentando ciertos acontecimientos. Hay que recordar que la Casa Blanca, como un suceso político en la época, en el periodo de Enrique Peña Nieto, tuvo un efecto y un impacto político negativo que incluso posicionó y abrió las posibilidades para que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder. Ahora es a la inversa y los casos son muy similares. Entonces, muy similares, pero a diferencia que la narrativa y el discurso del presidente siempre ha sido el combate a la corrupción y la impunidad, la honestidad, y eso, y este acontecimiento, pues prácticamente lo pone contra la espada y la pared en una palabra que lo pudiéramos mencionar y que lo han leído en muchas partes: incongruencia. Entonces sabremos con el tiempo cómo el elector, cómo el ciudadano va evaluando, pero por el momento, en pocas semanas ha habido una caída muy marcada de la aprobación del presidente. Claro, y son de los factores que estaremos pendientes de analizar de cara a los siguientes meses en estas mediciones que se hacen de manera cotidiana. Pero también ahorita que tú hablabas de algunos de los elementos que pudieran estar en la agenda de situaciones y de algunas de las acciones que podrían venir de cara a este año, uno de los eventos más importantes, sin lugar a dudas, Efraín, yo creo que podrías coincidir conmigo, tiene que ver con las elecciones estatales que hay este año. Son 6 elecciones estatales. Va a ser de alguna otra forma un termómetro también para medir el posicionamiento del partido, del presidente, de la famosa política de la 4T, y esto de alguna otra forma va a poder apuntalar o también de alguna otra forma a lo mejor de poner a dudar a más de uno de que si Morena sigue teniendo la fuerza que en este momento tiene. Además, por supuesto, del tema de lo que sería la consulta pública para la revocación o no revocación de mandato. Yo creo que son 2 elementos que están en la agenda que de alguna u otra forma van a ser importantes de cara a cómo se van a ligar con la popularidad del presidente. Y entrando en materia en el tema electoral, en el tema de estos 6 estados, para este año, como tú bien sabes, Efraín, habría elecciones en lo que es Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, que son estados Oaxaca y Quintana Roo, estados que van a pelear con todos los diferentes partidos políticos por mantener la hegemonía en cada uno de estos estados, a los partidos que son gobernantes y los que no, tratar de llegar a la silla de cada uno de las gobernaturas de estos estados. ¿Cómo ves en el panorama general? Ahorita analizaremos cada uno de los estados, pero ¿cómo ves en panorama general las perspectivas por partido que hay en torno a estas 6 elecciones relevantes este año? Voy a empezar con que en el análisis cuantitativo, es decir, en el análisis de estudios de opinión que se han dado a conocer hasta este momento y que empezaron con mucha antelación desde el año pasado. Todavía en diciembre yo lo planteaba en una entrevista en la Ciudad de México que en ese momento los estudios de opinión, las encuestas, los sondeos arrojaban que Morena y sus aliados iban a ganar 5 de 6 gobernaturas. Solamente Aguascalientes era el estado donde no se veía ninguna posibilidad para Morena y sus aliados. ¿Qué ha sucedido de diciembre a hoy, en el mes de febrero?
estamos viendo que han ido cambiando los números. Por ejemplo, en el estado de Durango ya hay estudios de opinión donde ubican y sitúan a la alianza PRI-PAN-PRD arriba de Morena. Te vas también, por ejemplo, en Aguascalientes va con mucha ventaja el Partido Acción Nacional y sus aliados por encima de Morena. Y eso, el estado de Durango no se esperaba que se diera eso, pero eso es también una consecuencia del proceso de selección de candidatos a gobernador en Morena, que ha generado un conflicto interno, y creo que eso ha provocado una división que dentro de los simpatizantes y militantes de Morena han tomado decisión de ya no participar o apoyar a un candidato de otro partido político, y eso se puede empezar a ver y a reflejar en las encuestas. Eso aunado a lo que estamos viendo, a los sucesos que estamos viendo a nivel nacional. Esto de la Casa Gris está en todos los medios de comunicación. Hay que recordarle a tu auditorio, a los usuarios que están viendo el programa, que actualmente en México un gran número de la población tiene acceso a teléfonos inteligentes y tienen acceso a la información diariamente, tienen información permanente de lo que está pasando en el país, y eso te lleva a una sociedad que está enterada. Ya no es como antes, de que tenías que esperar a X horas para escuchar a Jacobo Zabludowski, a ver qué decían las noticias. Ya ahorita... O a tu paisano Javier Alatorre, ¿no? O Javier Alatorre. Yo hablando de la vieja, aquella época donde claro, todavía no existían las redes sociales, por eso hacía referencia a ello. Hoy pues están las redes sociales, están los teléfonos inteligentes, las plataformas tecnológicas de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, y la información fluye en tiempo real. Entonces, esto va cambiando, puede cambiar las tendencias en un proceso electoral. Estamos hablando ahorita de Durango, pero podemos irnos, por ejemplo, al estado de Tamaulipas. Pero si te parece, antes de irnos por cada estado, si te parece, vamos a ir rapidito ahorita a una pausa. En términos generales, ahorita, ¿cómo son las tendencias básicamente por los principales partidos? Vamos a analizar así rápidamente, ahorita regresando al corte, y luego ya nos vamos por estados. Creo que está interesante ahí la tendencia y este cambio que pudiera haber en los próximos meses de cara a lo que ha pasado en las últimas semanas. Creo que es muy interesante como lo está planteando Efraín. Entonces, ¿qué les parece? Vamos rapidito a un corte y regresamos rápido aquí a Corte de Caja Político. Vamos a una pausa. Regresamos. El que busca, encuentra. Tú ya no busques más. Estás en TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí. Imprenta PP Digital. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Okay. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando en este Corte de Caja Político, miércoles de Corte de Caja Político, ombligo de semana. Y bien, hay muchos temas en la agenda y estamos analizando el tema electoral. Siempre el tema electoral resulta por demás interesante, y más si lo relacionamos con los factores de popularidad presidencial, de lo que sería el efecto en los diferentes actores políticos nacionales. Y hablando lo que mencionamos ahorita de las 6 elecciones, de alguna otra forma, Efraín, como lo visualizábamos, la óptica que a lo mejor la mayoría de las personas tenemos es de que hay 2 estados en los que teóricamente tiene más posibilidades Morena, que serían en este caso Oaxaca y Quintana Roo,
Habría otros dos en los que las tendencias podrían favorecer quizás al PAN o al PRI, como sería Aguascalientes y Durango, y por otro lado dos que estarían un poquito como que más competidos en el caso de Hidalgo y Tamaulipas. Las tendencias muy pro Morena dirían, pues Morena prácticamente puede ganar 5 de 6, las que son muy pesimistas y que apoyan más las posibilidades de la oposición, hablan de que Morena a lo mejor se quedaría con 2 nada más, pero de alguna otra forma el espectro habla de que hay cierto grado de competencia en algunas de estos, de algunas entidades, quizás en 2 o 3 está competido, pero todo esto puede cambiar mucho, ¿no, Efraín? Así es. Vamos a analizando los elementos y los factores que pueden ser de elección, perdón, disculpa, creí que se había cortado, en una elección y que es importante tenerlos presentes. Por ejemplo, la pregunta ahorita y el análisis tendríamos que estamos obligados a hacer es la siguiente. ¿Cuánto va a incidir la popularidad de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de estos 6 estados? ¿Cuánto va a incidir o puede tener un efecto positivo el uso de los programas sociales? ¿Cuánto va a impactar positiva o negativamente la revocación de mandato? Estoy hablando de tres puntos que son parte de los temas nacionales de la agenda nacional y que de alguna u otra manera pueden influir en una elección, pero eso hay que aunarle también, que la selección de candidatos, el proceso interno de selección de candidatos en Morena no fue lo que esperaban muchos de los precandidatos. Ahí, por ejemplo, vemos a Susana Hart, que presentó un recurso legal porque estuvo en desacuerdo en cómo llevaron el proceso interno, y así se dio en varios estados de la República. Enríquez, allá en Durango, en Tamaulipas, una de las alcaldesas que estuvo participando, también presentó un recurso legal, una impugnación, vamos a decirlo, por el proceso de selección de candidatos a gobernador en Morena. Todo eso va influyendo en los números y en la preferencia y en la intención del voto. Eso hay que sumarle también los acontecimientos que todavía no se presentan, pero que se pueden dar, porque los procesos, la campaña todavía no inicia. El proceso electoral está, pero no inicia todavía la campaña. No sabemos si se puede presentar un suceso, un acontecimiento como el que se presentó en Nuevo León, por ejemplo, el año pasado, en el 2021, donde Movimiento Ciudadano estaba en tercer lugar. Se da a conocer el tema de Nexium, vinculado a la candidata de Morena, y se cae completo, se desploma completamente, sube Movimiento Ciudadano a segundo lugar y posteriormente se lleva el triunfo electoral. Entonces, no sabemos qué puede haber, qué es lo que se puede presentar más adelante, y también depende de algo muy importante. Depende de la estrategia política que traiga cada candidato y cada partido político. Claro. Esto es muy importante porque esto es lo que hace la diferencia entre ganar o perder. Cuando, entonces, sumamos todos estos elementos y nos vamos a encontrar que tenemos un panorama muy general al día de hoy. Tú lo mencionas ahorita, 5 de 6 gobernaturas se llevarían el escenario más positivo Morena y sus aliados, pero también existe un escenario porque hay mediciones que arrojan otros datos donde te dicen o te indican que pudiese ser, no es el escenario, sino que Morena solamente se llevaran 2. En el escenario más negativo para Morena se llevaron solamente 2 estados de la República. Acuérdate que el tema de los otros datos nada más es de Morena. Pero es un tema que está ahorita en boga, vamos a decirlo, ¿no? Sí, no, claro. Y qué importante, un factor que mencionas ahorita, que vamos, repito, a una siguiente pausa, el factor que mencionas del ejemplo del caso Nuevo León. Yo creo que es un caso muy interesante el que tú mencionas, porque de alguna u otra forma fueron factores completamente de los candidatos en sí, o sea, factores locales
que a pesar de cómo estaba conformado, cambió completamente el juego y de alguna otra forma, aunque el presidente con toda su popularidad se quiso meter para salvar la campaña, en este caso de Clara Luz, prácticamente no le alcanzó, no se pudo y no se pudo revertir esa caída tan importante localmente. Así que creo que es importante ese factor. Y otro factor, Efraín, que si te parece lo vamos a checar ahorita regresando al corte, es cómo está la popularidad de los actuales gobernantes en cada uno de los estados. Yo creo que también ese es un factor importante de cara a que la ciudadanía elija una elección o una opción para seguir en el próximo gobierno. Así que te parece, vamos rapidito a un corte, regresamos, Efraín, aquí a Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. El que busca, encuentra. Tú ya no busques más. Estás en TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí. Imprenta PP Digital. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando. Estamos hablando de las 6 elecciones a gobernador que hay en nuestro país durante este año y planteábamos la importancia, entre otros factores, analizar de la popularidad de los gobernantes en turno. Y te lo leo aquí rápidamente, aquí para poner en contexto al auditorio de Corte de Caja, Efraín, si te parece. En el caso de Aguascalientes, el gobernador Martín Orozco tendría una popularidad cercana al 50%, casi un 50 contra un 49, contra un 46 que no estaría a favor de su gestión. En el caso del PAN, en el caso de Durango, José Rosa Saizpuro tendría una popularidad cercana al 47 contra un 47, muy dividido ahí en ese estado. En el caso de Hidalgo, estaría también en niveles similares, un 47-49. En el caso de Oaxaca también está muy similar en los números, 46-50. En el caso de Quintana Roo, ahí también 46-46. Y en el caso de Tamaulipas, a pesar de todo lo que se ha mencionado ahí de cabeza de vaca y el enfrentamiento tan frontal que ha tenido con la presidencia, con el propio Andrés Manuel López Obrador ahí con su gobierno, pues tiene una aprobación de un 40% contra un 58% en contra. Así que este factor, por lo que estamos viendo aquí, quizás no tendría para algunos tanta importancia a como se veía. Ahora, ¿cómo están los números para irnos rápido en cada una de las entidades? Estamos viendo que, por ejemplo, vámonos, en el caso de Oaxaca, habría una cómoda ventaja aparentemente, de acuerdo a esta última encuesta del Financiero de principios de este mes, que fue publicada. En Oaxaca sacaría una ventaja de 25 puntos. En el caso de Quintana Roo sería de 13 puntos. En el caso de Aguascalientes, el PAN tendría una ventaja de 18 puntos sobre sus adversarios. En el caso de Durango, habría una ventaja a favor de la coalición encabezada por el PRI de 21 puntos, de acuerdo a esta encuesta del Financiero. Y en el caso de Hidalgo y Tamaulipas es donde habría una mayor competencia con números muy similares a lo que sería Morena y sus aliados contra los diferentes partidos de la coalición PAN, PRI y los demás partidos que los acompañan. Así que vemos un escenario de alguna otra forma en cada uno de ellos diferenciado. Hay temas como el que tú mencionabas de Oaxaca, donde hay esas inconformidades de parte de Susana Harp. Está el tema, por ejemplo, de Quintana Roo, donde también no podemos dejar de lado, a pesar de la polémica figura de Palazuelos, de Roberto Palazuelos, de que pudiera ser Movimiento Ciudadano también de pronto alguna travesura por allá en ese estado, de acuerdo a algunas de las previsiones también ahí electorales, aunque aparece muy por debajo todavía en este momento Movimiento Ciudadano, pero que de alguna u otra forma esto cambia mucho y cambia en sentido de temas locales, pero también de la agenda nacional, ¿no, Efraín? Claro, hay un punto muy importante dentro de la agenda nacional y que puede influir y puede incidir en la elección a gobernadores. ¿Y cuál es ese punto? Es un punto que está que se llama en la mesa la negociación y entrega de gobernaturas que puede haber de por medio. Sucedió en
en el proceso electoral anterior vimos cómo gobernaturas fueron pactadas, fueron acordadas, ser entregadas. Y por ejemplo, te doy un tema. El día de hoy, el PRI le dio el respaldo a Morena en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, para hacer una reforma correspondiente a poder regresar las prerrogativas de los partidos políticos en cualquier momento a la tesorería de la Federación. Es decir, se dio un pacto, el famoso pacto Primor. Y quiero llegar a esto porque en el análisis que he hecho a partir de la elección del 2021, he llegado a la conclusión que en el pacto de impunidad entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto hay una serie de cláusulas o puntos de acuerdos en los que están entregar todas aquellas gobernaturas en las cuales Enrique Peña Nieto permitió, apoyó o respaldó fuesen del PRI o del PAN. Y cuando tú haces el análisis de esos gobernadores que llegaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, son precisamente los gobernadores que han ido entregando las gobernaturas. Entonces no hay que descartar también que en este proceso de estas 6 gobernaturas ha habido invitaciones a varios de ellos para que ocupen un cargo dentro de la administración pública o incluso en el exterior, como es el caso de la invitación que le hizo a Omar Fayad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o también en el caso de Carlos Joaquín en Quintana Roo, donde también... No vayamos tan lejos, en el caso de la exgobernadora Claudia Pavlovich, ¿no? Bueno, eso en el proceso electoral anterior del 2021, pero quería ubicarme en las invitaciones que ya hay en este proceso electoral dentro de las 6 gobernaturas, ¿no? Claro, y el enfrentamiento que hay incluso por el tema de Quirino, ¿no? De Quirino Ordaz, ¿no? El del exgobernador de Sinaloa. Claro que ya hay ya le dieron vamos a decir, la luz verde, para hablar en términos coloquiales, para que sea embajador, pero que hubo un problema aparentemente al interior de su partido. Sin embargo, quiero decirte qué bueno que tocas a Quirino Ordaz. Quirino Ordaz fue un gobernador muy popular en su estado, fue de los que tuvo mayores aprobaciones durante todo su mandato. Sin embargo, vemos a Morena actualmente gobernando ese estado de la República. A veces la popularidad no necesariamente se refleja en un resultado electoral favorable para el partido al que pertenece el gobernante. Es decir, sí, que aunque hay, como bien mencionas, también se habló mucho durante mucho tiempo, en este caso los sinaloenses, como en su momento se habló en el caso de Sonora, de que hubo pues lo que tú mencionabas anteriormente ahí como una posibilidad, la famosa entrega, ¿no? de la plaza a un partido diferente, de acuerdo a acuerdos políticos ahí importantes. Pero bueno, realmente el tema electoral de los estados, yo creo que es un tema que hay que estarle dando seguimiento, Efraín, de cara a lo que son los próximos meses, porque creo que va a ponerse interesante ese panorama y va a ser un reflejo de mucho de lo que es el quehacer y el impacto del que está teniendo el quehacer gubernamental. Pero si te parece, vamos rapidito a una pausa, Efraín, para regresar con el tema de cómo van las encuestas de los presidenciables. Aunque falta mucho tiempo, o parecería faltar mucho tiempo, creo que es importante ir visualizando los actores políticos y en especial el ojo clínico ahí que estás teniendo tú también sobre uno de los candidatos a esta lo que sería la presidencial del 2024. Vamos rapidito a una pausa y regresamos con el tema de los presidenciables. Vamos a una pausa. Regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Hospital CIM Hermosillo, siempre a la vanguardia de la tecnología. Hoy cuenta con el nuevo equipo de endoscopía para vías biliares Spyglass, evitando las cirugías, ya sea laparoscópica o abierta, además disminuye los tiempos de internamiento. Hospital CIM Hermosillo, el único hospital que tiene convenio con Boston Scientific y donde puedes contar con este servicio. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en
Corte de caja. Y bien, regresamos aquí al corte de caja político, muchos temas aquí que estamos platicando muy a gusto con el análisis muy interesante de Efraín Martínez. Él es consultor en temas políticos, estratega en temas ahí de campañas electorales y le sabe mucho a todo el tema político, a todo el tema de las encuestas, del análisis de los actores políticos. Y en estos análisis, en esta perspectiva de lo que podría venir al 2024, bueno, ya inició el ejercicio desde el año pasado, Efraín, del tema de los presidenciables. ¿Cuáles son los perfiles que de alguna u otra forma están destacando en cada uno de los partidos de cara al 2024? Que aunque falta muchísimo tiempo, aparentemente, cuando menos piensa uno, ya se avanzó un tramo ahí importante de tiempo y ya están cerca las definiciones de cada uno de estos partidos. Y poniendo en contexto un poquito rápido, ahí si te parece, Efraín, en el tema de los partidos, vamos analizando, por ejemplo, por partidos. En el caso de Movimiento Ciudadano, el que estaría encabezando las preferencias en este análisis que está elaborando en este caso es la encuesta.mx, es alguna de las empresas que están haciendo esta medición, hay otras más, y en el caso de Movimiento Ciudadano ubica a Luis Donaldo Colosio Riojas con un 44.6% de las preferencias, a Enrique Alfaro con un 23.8%, a Samuel García en un segundo lugar con 26.3, poquito arriba de Alfaro, como los tres más importantes. ¿Qué pasa en el caso de Morena? Bueno, el que tendría, de acuerdo a esta medición, un 35.2% sería Marcelo Ebrard, muy cerquita con 31.2 Claudia Sheinbaum, con un 14.4 Lázaro Cárdenas Battel, de acuerdo a esta medición, un 6.9% Ricardo Monreal, que en algunas otras mediciones aparece en un tercer lugar, y ya a un 4.6% ya abajo Juan Ramón de la Fuente y 2.3% Esteban Moctezuma. ¿Qué pasa en el caso del PAN? En el caso del PAN, el que estaría con un nivel de 30.5% es Ricardo Anaya, aunque muchos dirán de veras, pero sí, Ricardo Anaya aparece con un 30.5%, aparece con un 9.8% Mauricio Curi, con casi el mismo porcentaje Francisco García Cabeza de Vaca, a pesar de todo lo que se ha enfrentado ahí con la federación. Francisco Domínguez, en el caso del de Querétaro, exgobernador, 9.1%, Mauricio Vila, casi un 12%, y Lorenzo Córdoba, lo ubican ahí en el PAN y fue parte de la polémica de hace algunas semanas, que se platicó al asistir a una de los eventos importantes del PAN, casi un 8.1% en el PAN. Y por último, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, tendría como una de las cartas fuertes, de acuerdo a esta medición, habría una medición en la que estaría Enrique de la Madrid como uno de los candidatos fuertes, Alejandro Moreno, el propio presidente del partido, estaría por ahí Miguel Ángel Osorio Chong, y bueno, una serie ahí de prospectos que estarían enfocados en este partido. ¿Cómo ves tú ahí de alguna otra forma esta perspectiva de estos candidatos o de estos precandidatos, de estos actores políticos en cada uno de los partidos, Efraín? Importantísimo ir analizando cómo se van comportando aquellos actores que no estaban visibles, que hace algunos años nadie hablaba de ellos y que hoy aparecen en las mediciones y los vemos ubicados y muy bien posicionados y en una tendencia de ascenso, de crecimiento, de incremento en las preferencias electorales, en la intención del voto, en el posicionamiento en sí. Y algo muy importante que quiero decirle al auditorio, porque siempre lo he expresado en cualquier entrevista, lo siguiente: las encuestas, los estudios de opinión son instrumentos muy valiosos. Como consultor estratega político es una herramienta que para mí me permite tomar decisiones en una campaña, lo mismo a todos los equipos de campaña, pero hay algo muy importante, el resultado, el posicionamiento, la intención del voto, la preferencia electoral, no necesariamente garantiza el triunfo electoral. He visto muchos casos en la experiencia donde por lo general los candidatos que comienzan es que están posicionados en el primer lugar en los careos cuando ya estamos haciendo estos cruces entre un candidato de un partido, otro candidato de otro partido, la competencia, vamos a decirlo así, nos vamos dando cuenta que muchos de ellos, muy pocos se mantienen en el primer lugar, por lo general caen.
Entonces es muy importante decirle a tu auditorio que las encuestas no garantizan el triunfo electoral, son instrumentos de medición que nos permiten, y son muchos los factores determinantes que están en juego, y que la política es dinámica. Lo que hoy es, mañana no lo es. Y van cambiando las circunstancias. Hace 2 semanas, 3 semanas, no sabíamos que iba a haber una investigación sobre una casa gris del hijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y esto está cambiando, está revolucionando todo, y va a tener un efecto en los resultados electorales. Es inevitable que eso se va a presentar. ¿Cuánto se va a presentar? Eso ya va a depender qué tanto impacto positivo o negativo. Eso lo vamos a saber de conformidad a las estrategias políticas que implementen cada partido político, cada candidato en cada entidad federativa, el respaldo que tengan del gobierno federal, etcétera, etcétera. Y lo que ya habíamos hablado, qué impacto tiene la revocación de mandato, qué impacto tiene la caída de la popularidad del presidente, etcétera, etcétera. Creo que ahorita en el análisis lo más el perfil de Luis Donaldo Colosio se convierte en una carta muy competitiva rumbo al 2024, sin estar dentro del enfoque nacional, dentro de las cámaras, dentro del aparato gubernamental a nivel nacional, como sí lo tienen Marcelo Ebrard, como sí lo tiene Claudia Sheinbaum, por mencionar a los principales candidatos del partido en el poder. A 2 pesos pesados, claro. No, y que ellos son invitados a las conferencias matutinas, y Colosio está ya de alcalde en Monterrey, y sin hacer nada más que dedicarse a hacer un buen gobierno. En pocos meses ya ha ido creciendo en varias encuestas, en varios estudios de opinión. Reforma sacó un estudio de opinión que lo ubicaba ahí muy por debajo de Claudia Sheinbaum, en primer lugar Marcelo, en segundo Claudia, y en tercero Luis Donaldo. Hay encuestas que lo sitúan a Luis Donaldo en un careo en el segundo lugar. Pero o sea, básicamente tú, Efraín, en tu análisis, de alguna otra forma, tú ves que la única posibilidad, o una de las posibilidades fuertes que pudiera tener la oposición o algunos de los partidos de oposición para realmente tener una competencia contra los pesos pesados de Morena, en este caso Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o el propio Ricardo Monreal en un momento dado, la única carta fuerte que tú ves, pues que estamos analizando ahí algunos presidenciables, aparecen unos que sin lugar a dudas, pues a más de uno levantará la ceja y dirá, como el caso de Ricardo Anaya, que yo lo hice ahí cuando lo analizábamos. Realmente el único que tú ves con una posibilidad de enfrentarse a estos pesos pesados sería Luis Donaldo Colosio. En este momento creo que es el perfil más competitivo, idóneo y con potencial de crecimiento. Idóneo te digo porque la política es de circunstancias. Dependiendo del contexto es como se van presentando las grandes oportunidades. Hay excelentes políticos que cuando no aprovechan la oportunidad y quieren lograrlo en otra etapa de su vida, esa posibilidad y esa chance de haberse convertido en candidatos o haber llegado a gobernantes. La verdad es que por eso es tan importante evaluar siempre los momentos, cuándo es el momento idóneo de cada quien. Y para eso hay que hacer un análisis. ¿Qué es lo que está exigiendo la ciudadanía en este momento? ¿Por qué el PRI y el PAN están cayendo? Ya no tienen la misma fuerza que hace 6 años el PRI y el PAN. Ahí han ido perdiendo una fuerza con la ciudadanía, y si no la han perdido cuantitativamente, por lo menos sí existe esa percepción por parte del ciudadano común. ¿Por qué? Claro, y te haría una pregunta, porque también aquí la guillotina, el tiempo nos gana, Efraín, y con esto estaríamos cerrando el tema del día de hoy, tu participación y la mía, por supuesto. Es tú como estratega político, con la experiencia que tú tienes,
¿tú consideras que es el momento, por ejemplo, para un perfil como Luis Donaldo Colosio, no se estaría a lo mejor acelerando, como se dice, como cotidianamente hablando, y a lo mejor debería buscar primero el Senado y después aspirar a la presidencia de la República? Tú como estratega político, tú sí le dirías, adelante, Luis Donaldo. Estoy convencido que debe ser Luis Donaldo Colosio y debe ser por el partido Movimiento Ciudadano, sin alianza con ningún partido. PRI, PAN y PRD, si quieren hacer su bloque opositor, su coalición, adelante, pero no, Luis Donaldo debe ir solo. Creo que la gente va a votar por la persona, por Luis Donaldo. Luis Donaldo es un hombre joven, representa un voto antisistema, su discurso y su narrativa es muy ciudadano. Además, él es una víctima del régimen político y eso lo lleva a una, vamos a decir, dentro del consciente colectivo de la psicología de masas, está muy bien posicionado el hecho de que Luis Donaldo Colosio se convierta en candidato a la presidencia de la República. Hay un tema que yo lo dejo en un solo concepto y una sola palabra: justicia. Es así lo pudiera concluir dentro del... Muy interesante, Efraín. Sí, muy interesante. Ahí está la opinión de Efraín Martínez. Él conoce esos temas, él le gusta ahí estar en el tema del análisis y también como estratega político. Así que un punto de vista muy interesante el de Efraín. Yo creo que vale la pena, Efraín, en programas posteriores ahí que analicemos poco más de su perfil y de algunos otros de los perfiles relevantes que estamos analizando en esta encuesta de presidenciables, de cara a lo que no está tan lejano, créeme usted, si Dios nos presta vida y salud, del 2024. Efraín, te agradezco mucho tu presencia el día de hoy de Corte Caja. Se nos queda corto el tiempo con tantos temas que tenemos aquí en la agenda. Vamos a platicarlos próximamente porque creo que vale la pena analizar todos estos temas que vimos en la mesa el día de hoy contigo, Efraín. Claro que sí, yo nada más te agradezco la oportunidad de haber estado en tu espacio, en tu programa, y nada más cerrar con lo siguiente. Colosio tiene una serie de atributos, pero el atributo principal que tiene un discurso y una narrativa que genera emoción, credibilidad y confianza, lo cual no lo tienen los políticos tradicionales. Muchas gracias, Efraín, gracias por su participación y gracias a usted por seguir aquí Corte de Caja, el día de mañana Corte de Caja Negocios, y como siempre, mucho éxito y adelante. Gracias.